Ciudad de México, 1976. En el recinto de la Cámara de Diputados, el Pleno se pone de pie. Los legisladores aplauden. Algunos sonríen, otros giran el cuello para ver mejor al invitado de honor que saluda desde el palco. Es un hombre de 61 años, de traje, de lentes gruesos, con aspecto de notario jubilado. La prensa lo fotografía. Se habla de ponerle una estatua. El hombre que México aplaude de pie estranguló a 4 mujeres y las enterró en el jardín de su casa. No es un rumor, no es una exageración. Está en los expedientes, en los periódicos de la época, en su propia confesión, que tardó apenas 15 minutos. 34 años antes de ese aplauso, un policía entró al jardín de una casita en el barrio de Tacuba y vio un pie humano asomando de la tierra. Este episodio te va a contar la historia completa de Gregorio Cárdenas Hernández, Goyo, el estrangulador de Tacuba, el primer asesino serial mediático de México. Pero te adelanto las 3 preguntas que vamos a perseguir hasta el final. 1. ¿Cómo un estudiante becado, brillante, con futuro, mata a 4 mujeres en 23 días? 2. ¿Cómo hace un asesino confeso para fugarse de un manicomio y terminar dando clases a niños en la sierra sin que nadie sospeche nada? Y 3. La más incómoda de todas. ¿Qué necesita un país para convertir a un feminicida serial en símbolo nacional de rehabilitación, con ovación en el Congreso incluida? Porque esta historia no termina cuando lo atrapan. Ahí es donde empieza lo verdaderamente extraño. Bienvenido a Casos Sin Filtro, donde contamos los crímenes de Latinoamérica como fueron, con fuentes, con fechas y sin suavizar lo incómodo. Hoy, el caso que fundó el True Crime mexicano. Un asesino que el país primero quiso linchar, después convirtió en espectáculo y al final aplaudió de pie. Este es el expediente de Goyo Cárdenas. Gregorio Cárdenas Hernández nació en la Ciudad de México en 1915, en plena revolución. De niño sufrió una encefalitis, una inflamación del cerebro, y varios médicos que revisaron su caso años después señalaron ese daño neurológico temprano como una pieza clave de todo lo que vino. Las señales aparecieron pronto y eran de manual. Mojó la cama hasta los 18 años, era retraído, casi mudo con los extraños, con una relación enfermiza con su madre, y torturaba a animales, no de cualquier manera. Sus vecinos contaban que mataba pollos colocándolos en el quicio de la puerta y cerrándola lentamente. Compañeros de escuela lo recordaban quemando el cabello de las niñas y ofreciendo dulces contaminados con excremento. En su familia había antecedentes. 2 de sus hermanas sufrían ataques de epilepsia. Y en el centro de todo, la madre. Los que estudiaron el caso coinciden en que la relación de Goyo con ella era el eje de su mundo. Sobreprotectora, absorbente, la única mujer con la que el niño raro funcionaba. Esa dependencia no se rompió nunca. Fíjate que años después, ya preso, va a ser ella quien le cargue 200 libros de derecho hasta la celda. Los peritos de 1942 anotaron ese vínculo en el expediente como una pieza más de rompecabezas. Un hombre incapaz de relacionarse con mujeres reales, salvo con la que lo había fabricado. Si ese retrato te suena al perfil clásico del asesino serial, es porque lo es. Pero aquí viene la primera contradicción del personaje, y es la que engañó a todo el mundo. Goyo era brillante, coeficiente intelectual alto, alumno destacado desde la primaria, disciplinado, educado. Estudió química y lo hizo tan bien
que Petróleos Mexicanos, Pemex, la joya del Estado mexicano, le dio una beca para seguir formándose y colaborar con la empresa. En el México de los años 40, eso era un boleto directo a la clase media profesional, un futuro asegurado. Ubícate en el México de 1942, porque el escenario importa. El país acababa de entrar a la Segunda Guerra Mundial del lado de los aliados. La Ciudad de México crecía a lo bruto. Migración del campo, industria de guerra, cabarets llenos y miles de mujeres jóvenes llegando solas a la capital a buscarse la vida. Muchas de ellas empujadas a la prostitución en los márgenes de los barrios como Tacuba, una ciudad con sobreoferta de víctimas invisibles y una policía ocupada en otras cosas. Para un depredador en casa propia y modales de becario, era el ecosistema perfecto. Con ese futuro por delante, Goyo se independizó de su madre y rentó una casa en la calle Mar del Norte número 20, en Tacuba, un barrio tradicional al poniente de la capital. Una casita discreta, con un detalle que en cualquier otra biografía sería irrelevante. Tenía jardín. Tenía 27 años, lentes gruesos, flaco, tímido, el vecino perfecto, el becario ejemplar. Lo que nadie sabía es que ese verano, el becario ejemplar había empezado a llevar mujeres a su casa y que ninguna salía. ...15 de agosto de 1942... Goyo recibe en su casa a María de los Ángeles González, una adolescente de 16 años, a la que llamaban Berta. Era una trabajadora sexual de la zona. Esa noche, después de estar con ella, Goyo la estranguló con un cordón. Envolvió su cuerpo en un impermeable, cavó una fosa de 1 metro en el jardín y la enterró. Después volvió a su rutina, sus estudios, su beca, sus saludos corteses a los vecinos. En los días siguientes repitió el patrón con 2 adolescentes más, también trabajadores sexuales, también menores de edad. Y aquí el expediente tiene un agujero que eriza la piel. A la segunda víctima la identificaron en su momento como Raquel González León, de 14 años. Meses después, Raquel apareció, viva. La identificación había sido un error. Hasta el día de hoy, más de 80 años después, nadie sabe quién era realmente la segunda mujer enterrada en ese jardín. Murió sin nombre y sigue sin nombre. Y el error cobró una factura extra. Según reportes de la época, una hermana de Raquel murió de un infarto por la impresión de la falsa noticia. Un dato que citan varias crónicas del caso, aunque te la marco como reportado, no verificado en actas. La tercera víctima sí tiene nombre: Rosa Reyes Quirós. Con ella el guión cambió, porque Rosa se resistió, se negó, peleó, intentó defenderse. Goyo la mató de todas maneras. Y lo que hizo después es la parte que los diarios de 1942 apenas se atrevían a imprimir. Practicó necrofilia con el cadáver. Los investigadores sospecharon que hizo lo mismo con las demás. En su declaración aparecía otro detalle clínico, casi de laboratorio. Les inyectaba sustancias colorantes a los cuerpos para dificultar que fueran reconocidos. El estudiante de química aplicando lo aprendido. Hasta aquí, Goyo cazaba en el margen. Mujeres pobres, menores, trabajadoras sexuales que la sociedad de la época no buscaba, no contaba y no lloraba. Podía haber seguido así durante años, pero el 2 de septiembre rompió su propia regla. Y esa regla rota es la razón de que hoy conozcamos su nombre. Graciela Arias Ábalos tenía 21 años. Estudiaba en la Escuela Nacional de Preparatoria de la UNAM. Era hija de un reconocido abogado penalista y conocía a Goyo. Eran amigos. Él estaba enamorado de ella y esa tarde Graciela subió voluntariamente a su auto
después de clases. En algún punto del trayecto, Goyo intentó besarla a la fuerza. Graciela lo rechazó y le cruzó la cara de una bofetada. Y ese hombre tímido, correcto, de lentes gruesos, la golpeó hasta matarla dentro del auto. Llevó el cuerpo a su casa, durmió junto a él y a la mañana siguiente lo enterró en el jardín, junto a las otras 3. 4 mujeres en 23 días. Los criminólogos llaman a esto un asesino relámpago, una explosión homicida concentrada en semanas. Pero Goyo cometió un error de cálculo fatal. Las primeras 3 víctimas eran invisibles para el sistema. La cuarta era la hija de un abogado penalista con contactos en la policía, y su padre ya estaba moviendo cielo y tierra. La desaparición de Graciela Arias explotó en los periódicos. Su padre activó todos sus contactos y la policía secreta empezó a tirar del último hilo disponible. Varias personas la habían visto por última vez subiendo al auto de un tal Gregorio Cárdenas. Y Goyo lo sabía que iban a llegar, así que hizo una jugada que define al personaje mejor que cualquier diagnóstico. El 7 de septiembre se internó voluntariamente en una clínica psiquiátrica de Tacubaya, explicando a los médicos que había perdido la razón. Fíjate en la secuencia, porque importa. Primero mató, después se fabricó la locura. La coartada psiquiátrica no fue una conclusión de los doctores, fue una decisión estratégica del paciente. Al día siguiente, un oficial llegó a la clínica para interrogarlo por la desaparición de Graciela. El interrogatorio duró 15 minutos. 15. Goyo admitió el asesinato y dijo, con toda tranquilidad, dónde estaba el cuerpo. En el jardín de su casa, en Mar Norte 20. Cuando los agentes entraron al jardín, no hizo falta ni cavar para saber que era cierto. De la tierra removida sobresalía un pie humano. Buscaban a una mujer. Encontraron 4. Lo que siguió no tiene precedente en la historia criminal mexicana. El caso del estrangulador de Tacuba se convirtió en el primer gran espectáculo mediático del crimen en México. La prensa de la época lo bautizó directamente el caso del siglo. México ya tenía una tradición de nota roja, diarios enteros dedicados al crimen, con fotografía cruda y titulares a gritos. Pero nunca había tenido un protagonista así. No un pistolero de cantina ni un crimen pasional, sino un científico becado, tímido, de lentes, con 4 cadáveres bajo sus rosales. Multitudes se juntaban frente a la casita de Tacuba para ver sacar los cuerpos. Los diarios agotaban ediciones extra con cada detalle. El jardín, las fosas, la confesión. La Radio Nacional seguía el caso como una novela por entregas. En una semana, Goyo Cárdenas pasó de anónimo a ser el rostro más famoso de México. Y aquí apareció por primera vez el fenómeno que define este caso de principio a fin: la fascinación. La casita de Mar del Norte se volvió atracción, curiosos haciendo fila para asomarse al jardín, vendedores ambulantes instalados afuera, familias enteras yendo a ver la casa del estrangulador, como quien va a la feria. Y el propio Goyo, lejos de esconderse, empezó a construir su personaje. Posaba para los fotógrafos, respondía a los reporteros con vocabulario de académico, corregía detalles de las crónicas. México descubrió esa semana algo que la televisión explotaría décadas después: que el monstruo educado vende más que el monstruo salvaje. Goyo lo entendió antes que nadie y le sacó provecho durante los siguientes 57 años. En el cateo, los detectives encontraron un diario personal donde Goyo describía los homicidios, sus actos de necrofilia y su arrepentimiento. Pero solo por Graciela, la única víctima que le importaba.
Encontraron también algo que la prensa de 1942 no supo cómo procesar: fotografías de Goyo vestido de geisha, que su defensa usaría después como evidencia de su desequilibrio. Frente al juez, aceptó los cargos: homicidio, inhumación clandestina, necrofilia. Años más tarde, cambiaría la historia y diría que todo fue una conspiración de sus enemigos del sindicato petrolero. Guarda este dato: el hombre que México va a aplaudir como rehabilitado pasó sus últimas décadas negando los crímenes por los que se supone que se rehabilitó. Lo mandaron al Palacio Lecumberri, la prisión más temida del país, y ahí empezó la segunda vida de Goyo Cárdenas, la del expediente psiquiátrico, porque su defensa tenía una sola carta y la jugó de inmediato. Este hombre no es un criminal, está loco. Un día después de ingresar al pabellón psiquiátrico de Lecumberri, sus abogados consiguieron trasladarlo al Manicomio General de la Castañeda, el manicomio más grande y más tristemente célebre de México, inaugurado por Porfirio Díaz en 1910. La Castañeda era una ciudad dentro de la ciudad, miles de internos, pabellones saturados y una reputación que en México todavía hoy funciona como sinónimo de infierno psiquiátrico. Ahí, los médicos lo sometieron a terapias electroconvulsivas, electroshocks, el tratamiento estrella de la época. Y ahí se instaló la batalla pericial que iba a durar 3 décadas. ¿Era un enfermo mental inimputable o un asesino que sabía exactamente lo que hacía? En una esquina, los psiquiatras de la defensa, armados con la encefalitis infantil, el diario, las fotos de geisha. En la otra, un nombre que deberías conocer: Alfonso Quirós Cuarón, el padre de la criminología mexicana, el mismo perito que había ayudado a desenmascarar la identidad real del asesino de León Trotsky. Quirós Cuarón estudió a Goyo a fondo y llegó a una conclusión demoledora: no era un loco, era un simulador. Un hombre inteligente actuando la locura que le convenía. Su peritaje pesó durante décadas para mantenerlo encerrado. Guarda ese nombre y esa conclusión, porque en 1976 el Estado mexicano va a decidir exactamente lo contrario, y nadie va a explicar por qué. Mientras tanto, Goyo no estaba ni condenado ni absuelto. Estaba en un limbo jurídico, encerrado sin sentencia firme. Recuerda ese limbo, porque va a ser la llave de su libertad muchos años después. Y entonces, una noche de diciembre de 1947, en plena época navideña, el interno más famoso de México se fugó de la Castañeda. Piensa en lo que eso significa. El estrangulador de Tacuba, el hombre cuyo rostro había estado en todas las portadas del país, estaba suelto. ¿Y qué hizo con su libertad? Nada de lo que esperarías de un monstruo de portada. Se fue a la sierra de Oaxaca. Se cambió el nombre. Las crónicas registran el alias Modesto Flores y se puso a trabajar. El maestro rural. Un asesino serial confeso, necrófilo, fugado de un manicomio, dando clases a niños en un pueblo y, hasta donde registra el expediente, sin hacerle daño a nadie durante la fuga. Cuando la policía finalmente lo localizó y lo reaprendió, el maestro del pueblo resultó ser el criminal más buscado de México. Ese episodio es un problema para las dos versiones de Goyo. Si estaba loco de remate, ¿cómo planificó una fuga, una identidad falsa y una vida funcional como docente? Y si era un depredador incontrolable, ¿por qué no mató a nadie teniendo toda la oportunidad? La respuesta más incómoda es la que sugieren los criminólogos que estudiaron el caso. Goyo mataba cuando su mundo era estable y seguro. En su casa, con su beca,
con su rutina. No era un lobo suelto, era un depredador doméstico. El peligro no estaba en él andando por la sierra, estaba en él teniendo una casa con jardín. Un apunte final sobre la Castañeda, porque su destino también cuenta esta historia. El manicomio fue clausurado y demolido en 1978. Su portada monumental terminó desmontada y trasladada piedra por piedra a una propiedad privada en Amecameca. Del infierno psiquiátrico donde Goyo actuó su locura no queda nada en pie. De los 2 edificios que lo encerraron, uno fue borrado del mapa y el otro se convirtió en archivo nacional. México demolió los escenarios y conservó al personaje. De vuelta en Lecumberri, esta vez sin manicomio de por medio, empezó el tercer acto, el más largo y el que iba a convertir al estrangulador en estrella. Antes de seguir, entiende qué era Lecumberri, porque no era una cárcel cualquiera, le decían el Palacio Negro, inaugurado en 1900, con su torre de vigilancia central y sus crujías en estrella. Era el símbolo del castigo en México. Por sus celdas pasaron revolucionarios, presos políticos, escritores como José Revueltas y los criminales más célebres del siglo. Ese fue el reino de Goyo durante décadas. Y hay un remate histórico que parece escrito por un guionista. Lecumberri cerró como prisión en 1976, el mismo año en que Goyo salió libre, y hoy es el Archivo General de la Nación. El edificio donde el estrangulador pasó media vida es ahora el lugar que custodia los papeles de su propio caso. Lo que Goyo construyó dentro de Lecumberri durante las siguientes décadas no lo ha logrado casi ningún preso en la historia de México. Su madre le llevó 200 libros de derecho y los estudió todos. Se convirtió en su propio abogado y en el abogado informal de decenas de reos, redactando amparos y recursos para medio penal. Consiguió, y esto suena inventado, pero está documentado en las crónicas del caso, que le instalaran un órgano musical en su celda. Pintó más de 70 cuadros, incluyendo un mural en el Reclusorio Oriente, el penal al que fue trasladado en su etapa final, cuando el viejo Palacio Negro se vaciaba. Editaba y vendía publicaciones donde relataba los crímenes de otros internos. El asesino serial haciendo true crime de sus vecinos de celda, décadas antes de que existiera el género. Y reconstruyó su vida íntima. Dentro del penal conoció a la mujer con la que se casó y con ella tuvo 4 hijos. 4 niños concebidos y criados en visitas carcelarias, mientras su padre seguía siendo, técnicamente, el estrangulador de Tacuba. Escribió libros autobiográficos que se vendieron afuera. Celda 16, Pabellón de Locos, Adiós a Lecumberri, Una mente turbulenta. El cine lo convirtió en personaje. En los años 70, Ignacio López Tarso, uno de los actores más respetados de México, lo interpretó en la película El Profeta Mimí. Detente un segundo en la imagen completa porque es única. Un hombre que confesó 4 feminicidios, que practicó necrofilia, que se fugó de un manicomio y que dentro de la cárcel se volvió abogado, pintor, músico, escritor, esposo, padre y celebridad editorial. La prensa ya no lo llamaba el monstruo de Tacuba, ahora el caso más interesante de México. Cada reportaje sobre el preso culto y regenerado lijaba un poco más al estrangulador y pulía un poco más al personaje. México estaba fabricando, en cámara lenta, el mito de la rehabilitación perfecta. Solo faltaba que alguien con poder decidiera usarlo. Y en 1976, alguien con todo el poder lo hizo.
El 8 de septiembre de 1976, el presidente Luis Echeverría Álvarez le concedió el indulto. Y aquí es donde el limbo jurídico del que te hablé rinde frutos. El juez Raúl Gutiérrez Márquez resolvió que Goyo no había sido legalmente responsable de sus crímenes, inimputable por enfermedad mental. 34 años después de los hechos. Lee la jugada completa. Nunca hubo una condena firme que cumplir. El hombre pasó de 3 décadas y media preso, sí, pero salió por la puerta grande de la ley, declarado enfermo entonces y rehabilitado ahora. Las dos cosas, como le convenía. Y el peritaje de Quirós Cuarón, el que decía que Goyo era un simulador, no un enfermo, quedó sepultado bajo la resolución. El diagnóstico del padre de la criminología mexicana, el hombre que no se equivocó con el asesino de Trotsky, fue borrado de un plumazo por la conveniencia política de un cierre feliz. Nadie en el poder quería un asesino cuerdo. Necesitaban un enfermo curado, porque esa era la historia que servía. Ahora pregúntate por qué. ¿Por qué un presidente en su último año de gobierno necesitaba liberar y celebrar a un asesino serial? El contexto responde solo. Era el México posterior al 78. La matanza de Tlatelolco, la represión de Halconazo, años de presos políticos llenando las crujías de Lecumberri. Echeverría cargaba personalmente con esa cuenta, porque era secretario de gobierno cuando el Tlatelolco. En 1976, el Estado estaba cerrando el Palacio Negro, estrenando reclusorios modernos y vendiendo al país una gran narrativa de reforma penitenciaria. Necesitaba un rostro para esa narrativa. El caso que demostrara que el sistema no solo castigaba, transformaba. ¿Y qué mejor prueba que el criminal más famoso del siglo, convertido en abogado, pintor y padre de familia? Goyo no salió libre a pesar de ser el estrangulador de Tacuba. Salió libre con reflectores, precisamente porque lo era. La rehabilitación más rentable de la historia de México necesitaba al monstruo más famoso disponible. Y entonces vino la escena con la que abrimos este episodio. Goyo fue invitado a la Cámara de Diputados, sentado en el palco de honor, presentado ante el Pleno como la prueba viviente de que el sistema penitenciario mexicano podía transformar a un hombre. Los diputados se pusieron de pie y lo ovacionaron. Hubo quien propuso dedicarle una estatua. El Estado mexicano, con aplausos y reflectores, le decía al país: miren lo que logramos con el peor de todos. Las 4 mujeres del jardín no se mencionaron. Ni una placa, ni un minuto de silencio, ni sus nombres. La segunda víctima ni siquiera tenía nombre que mencionar. Y Goyo cobró su nueva vida hasta el último centavo. Entró a la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón de la UNAM y en 1982 se tituló de abogado, a los 67 años. El tema de su tesis: agárrate. Insuficiencia de nuestra legislación en la inimputabilidad por ausencia de disminución de capacidad mental. El hombre que salió libre por la inimputabilidad escribió la tesis sobre inimputabilidad, su propio caso, convertido en título universitario. Ejerció como abogado el resto de su vida. Expuso y vendió sus pinturas. Y cuando una obra de teatro, El criminal de Tacuba, recreó sus asesinatos y aludió a las fotos de geisha, Goyo la demandó por dañar su imagen. Y ganó. El estrangulador confesó ganándole juicios a quienes contaban su historia. La rehabilitación convertida en franquicia legal. Queda una pregunta flotando, y es la que vamos a responder antes del final. ¿Y después? ¿Qué pasó con el Goyo libre, viejo, respetable? ¿Reincidió? ¿Desapareció? ¿Y qué quedó de las 4 mujeres de Tacuba?
Primero, lo que el expediente registra. Goyo no volvió a ser acusado de ningún crimen. Vivió 23 años en libertad como abogado y padre de familia. Sus últimas décadas fueron deliberadamente grises. Despacho, trámites, expedientes ajenos. Un señor mayor de lentes gruesos al que sus vecinos trataban como cualquier abogado jubilado, muchos sin saber o prefiriendo no saber quién era. De vez en cuando, reaparecía en algún reportaje o entrevista, siempre en el mismo papel, el caballero rehabilitado, medido, casi tierno, que hablaba de su caso en tercera persona, como si el estrangulador hubiera sido otro. Murió por causas naturales el 2 de agosto de 1999, a los 84 años. Durante años circuló la versión de que murió en Los Ángeles, California. La vas a encontrar repetida en artículos y videos, pero los diarios mexicanos de agosto del 99 y los registros audiovisuales de la época ubican su muerte en la Ciudad de México. Hasta en su certificado de defunción, este caso arrastra versiones dobles. Segundo, lo que el expediente nunca cerró. Los investigadores de 1942 sospechaban que las 4 del jardín no eran todas. Una trabajadora sexual apareció estrangulada en un hotel de la colonia Guerrero, a unas cuadras de la casa de la madre de Goyo, un rumbo que él frecuentaba, y testigos describieron a su último cliente con rasgos que coincidían con los suyos. Nunca se le imputó ese crimen, y te lo dejo como lo que es, una sospecha documentada, no un hecho probado. Pero significa que el conteo real de víctimas de Goyo Cárdenas es, todavía hoy, una pregunta abierta. Y tercero, el legado, que es el más incómodo de los tres. Goyo Cárdenas fundó, sin proponérselo, el True Crime mexicano, el molde original del monstruo célebre que después llenaría portadas con otros nombres. Su caso se estudia en criminología, inspiró películas, obras de teatro, libros académicos, y 80 años después, México lo relee con otros ojos. Hoy, buena parte de la prensa lo nombra como lo que fue, el primer feminicida serial documentado del país. La palabra que en 1942 no existía y en 1976 nadie quiso pronunciar en la Cámara de Diputados. María de los Ángeles González, 16 años, una mujer sin nombre, que el error de un forense dejó anónima para siempre. Rosa Reyes Quirós. Graciela Arias Ábalos, 21 años. Ellas son el expediente que nadie aplaudió. Cierro nuestra opinión y va sin filtro. Este episodio no es un alegato contra la rehabilitación. Si Goyo Cárdenas de verdad se transformó en prisión y a sus 23 años finales sin reincidencia sugieren que algo real ocurrió, eso es exactamente lo que un sistema penitenciario debería producir. El problema no es que saliera libre, el problema es lo que México hizo con él después. Porque una cosa es reinsertar a un hombre y otra es ovacionarlo de pie en el Congreso mientras las 4 mujeres que mató siguen sin una placa y una de ellas sigue sin nombre. Ahí no se estaba celebrando la rehabilitación de Goyo, se estaba celebrando el sistema a sí mismo, usando los cadáveres del jardín de Tacuba como escenografía. El indulto fue un acto jurídico, el aplauso fue un acto de propaganda, y la diferencia entre los dos es la diferencia entre la justicia y espectáculo. Y hay una lección que este caso grita a 80 años de distancia. Las primeras 3 víctimas no le importaron a nadie porque eran pobres, menores y trabajadoras sexuales. Goyo solo cayó cuando tocó a la hija de un hombre con poder. Cada país de Latinoamérica sabe que esa aritmética no se quedó en 1942.
Si este episodio te dejó pensando, el expediente completo del caso, con la cronología, los documentos y las fuentes, está disponible gratis. El enlace queda en la descripción. Y si conoces un caso que crees que deberíamos contar sin filtro, escríbeme en los comentarios. Los leo todos. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo expediente.